que el Señor les bendiga. En esta ocasión me corresponde discutir con ustedes la lección número 23 de nuestro leccionario bíblico pentecostal, la cual lleva por título Jesús fue proclamado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La afirmación fundamental nos dice, ¿verdad? Reconocer a Jesús como el Hijo del Dios viviente es una revelación dada por el Espíritu Santo. La lectura bíblica se encuentra, ¿verdad?, en varios pasajes de Mateo y de Juan. Vamos a leer, ¿verdad?, parte de esas porciones. Mateo 10, capítulo 16, versículo 13 en adelante dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Juan capítulo 1, versículo 9 en adelante dice así: Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La parte 1 de esta lección lleva por título Contexto en que ocurrió la confesión cristológica de Pedro. Y se encuentra, ¿verdad?, la lectura bíblica en Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20. Comienza, ¿verdad?, esta parte de la lección diciéndonos que Cesarea, esta ciudad de la que vamos a estar hablando, por donde estaba pasando Jesús, era una ciudad portuaria ubicada a 40 kilómetros al noroeste de Samaria, en el camino de Tiro a Egipto, la cual fue conquistada por Roma en el año 30 a.C. El emperador César Augusto le dio a su protegido Herodes I esta ciudad. La dinastía herodiana, ya lo habíamos visto en unas lecciones anteriores, ¿verdad?, se caracterizó por su adhesión a la cultura grecorromana y al derroche del lujo en los palacios y costumbres imperiales. Luego de Herodes I, el hijo de Herodes, Filipo, siguió el ejemplo de su padre. Para rendir honor al emperador Tiberio César, llamó a esta ciudad Cesarea. La ciudad se distinguió por el alto grado de su idolatría y sincretismo religioso. Es en este escenario que aparece Jesús con sus discípulos predicando un mensaje diferente a las prácticas religiosas de la ciudad, así como de los fariseos y saduceos. Para este entonces, Jesús ya era una figura famosa, especialmente por los milagros realizados y la alimentación milagrosa de las muchedumbres. Y la gente comenzaba a preguntarse quién sería, ¿verdad?, esta persona, Jesús, este rabino, como ellos le decían, o maestro. Mientras los miembros del Sanedrín cuestionaban todo lo que hacía Jesús e incluso lo acusaban de ser un instrumento de Belcebú, que era el dios de las tinieblas. Mientras tanto, según Jesús iba caminando por las aldeas de Cesarea, él estaba consciente de que había muchas interrogantes acerca de su persona, acerca de quién en realidad era él, por lo que quiso aclarar cuál era su verdadera identidad. Jesús, ya para este momento, estaba consciente de que su misión como el Hijo del Hombre estaba llegando a su fin. Y él toma la determinación de que ya era necesario que sus discípulos conocieran su verdadera identidad como el Hijo de Dios. A través de sus enseñanzas, Jesús comenzó preguntando a sus discípulos
sobre qué decían los hombres acerca de su identidad. Y la respuesta fue, ¿verdad?, que la gente veía a Jesús como uno más de los hombres usados por Dios, como otro profeta más. Sin embargo, no lo veían como el Mesías esperado, ¿verdad?, o el Mesías prometido que ellos conocían. Para poder aclarar todas estas interrogantes y suposiciones, ¿verdad?, o falsos conceptos que tenía la gente acerca de Jesús, es que entonces Jesús tomó la determinación de hacerle saber a sus discípulos quién era Él. Y una de esas razones era porque Jesús no deseaba que hubiese confusión entre sus discípulos y que por esta confusión sus enseñanzas terminaran originando una religión más, cuando eso no era, ¿verdad?, el propósito de Él al venir a este mundo. Por tanto, es que Él hace esta pregunta a sus discípulos, que lo vimos en Mateo capítulo 16, versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y posterior a eso, ¿verdad?, es que vemos que entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nos dice, ¿verdad?, el narrador en la lección que probablemente los discípulos ya habían estado hablando sobre esta, ¿verdad?, verdadera identidad de Jesús. Y es Pedro quien, ¿verdad?, que se caracterizaba por tener un carácter un poco más impetuoso, ¿verdad? Pues es que quien lleva la voz cantante, ¿no? Y es el vocero del grupo y le dice al Señor, bueno, tú eres el Hijo de Dios. Sin embargo, tenemos conocimiento, ¿verdad?, de dónde proviene Pedro, ¿verdad?, y de su poca escolaridad. Era un pescador, ¿verdad?, que no sabía de letra. Y nos dice la lección, ¿verdad?, que aquel pescador no podía hablar mediante su intelecto o sabiduría inmediata, sino que esto que él declara de que Jesús es el Hijo de Dios es un pronunciamiento que había sido revelado a él, ¿verdad?, de forma sobrenatural por Dios. De acuerdo con esta confesión cristológica, Jesús fue identificado como el Mesías de Israel y el unigénito Hijo del Dios viviente. La segunda parte de la lección lleva por título El Hijo del Hombre es el Verbo y la luz que irradia en la oscuridad. Y la lectura bíblica se encuentra en Juan capítulo 1, versículos del 9 al 13. Ya en la primera parte de la lección vimos que la verdadera identidad de Cristo fue revelada, ¿verdad?, a los discípulos. ¿Y qué pasaba entonces con el pueblo? En Jerusalén, en aquellos días, ¿verdad?, se había desvirtuado la ley de Dios y el pueblo tenía falsas percepciones en torno a la adoración a Dios y a las promesas mesiánicas. De hecho, el culto en el templo, dirigido por los principales sacerdotes, se había corrompido. Estos sacerdotes solo buscaban ser reconocidos por el pueblo, pero en realidad no estaban ejerciendo la labor, ¿verdad?, que le correspondía, que era ser guías espirituales del pueblo de Dios. Como resultado, los judíos vivían sojuzgados bajo el imperio romano y carecían de verdaderos líderes espirituales. Por lo que era de esperarse que el mensaje de Jesús no fuera bien recibido por estos líderes religiosos. Ellos se sintieron amenazados al ver cómo las muchedumbres seguían a Jesús. Entonces, algunos miembros del Sanedrín empezaron a planificar cómo podían ellos eliminar a Jesús. Y comienza a acusarlo de sedicioso, que eso es lo que significa es que incitaba a la rebelión del pueblo, y a acusarlo de ser enemigo de Roma. Lamentablemente, ¿verdad?, estos religiosos, líderes religiosos, no pudieron reconocer que la verdadera luz había venido al mundo en la persona de Jesús. Por tanto, ¿verdad?, ¿cuál fue su actitud? Rechazar a Jesús. También vemos, ¿verdad?, que hubo otras razones por las cuales Jesús fue rechazado, ¿verdad? Y tenemos aquí que nos dice, Jesús fue rechazado por diferentes motivos. El pueblo, ¿verdad? Había mucha gente en el pueblo que querían tener un Mesías político, que los liberara, ¿verdad?, del imperio romano. Pero al conocer a Jesús y ver que más bien el fin de Jesús era defender a los pobres y a los marginados, pero que no era un líder político como ellos lo anhelaban, rechazaron a Jesús. También había miembros del Sanedrín que estaban opuestos a las enseñanzas de Jesús y también había murmuradores que no entendían el significado del mensaje parabólico predicado por Jesús y por esto lo rechazaban.
Y por otra parte, habían otras personas que decían que Jesús era enemigo de Dios y lo trataron como a un extraño y también lo rechazaron. El Verbo encarnado, ¿verdad?, que es Jesús, vino al mundo en su misión redentora a buscar y a salvar lo que se había perdido a causa del pecado del hombre. Y dice la Biblia, ¿verdad?, que ya lo vimos en Juan, Jesús vino a lo suyo, al mundo creado por él. Nació como un judío, ¿verdad?, de la simiente del rey David, y vivió como un judío en el contexto multicultural en Nazaret de Galilea. A pesar de que Jesús era la luz de Dios enviado al mundo como el Mesías, los suyos no lo recibieron. Fue rechazado por los líderes religiosos y el pueblo que obedecía las directrices del Sanedrín. Por eso Juan escribió en Juan 1, capítulo 1, versículo 10, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Y qué nos dice la Biblia en torno a aquellos que lo rechazaron, que tuvieron la oportunidad de recibirlo y de aceptarlo y no lo hicieron? Hay varias porciones bíblicas, ¿verdad?, que nos dicen que para todos aquellos que lo rechazaron, la Biblia dice que recibirán los castigos estipulados en la ley de Dios. Mas para todos aquellos que sí lo recibieron y lo aceptaron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Eso está en Juan 1, versículo 12. Qué hermoso, ¿verdad, hermano?, que podamos nosotros ser llamados hijos de Dios. Ahora entonces pasamos a la parte 3 de la lección. Esta es la última parte, que se titula El Verbo encarnado como unigénito Hijo de Dios es la máxima revelación de Dios. Y la lectura bíblica se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 14 al 18. La encarnación fue un acto de humillación, un evento sobrenatural mediante el cual Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, nacido como la simiente de la mujer, según anunciado en Génesis capítulo 3, versículo 15, y gestado en la Virgen María por el Espíritu Santo. Dios, en su infinito amor por su creación, se hizo hombre mediante la concepción virginal. A través de Jesucristo, Dios ha sido revelado en la máxima expresión de su amor por la humanidad. Jesús, siendo divino, al encarnarse, asumiendo el título de Hijo del Hombre, se autonegó despojándose de todos sus títulos para vivir como hombre, cumplir con su misión y morir en la cruz como si fuera un criminal. Y eso lo hizo por ti y por mí. Cristo, en su rol de Mesías, ofrendó su vida en sacrificio para rescatar al ser humano, liberándolo de su esclavitud del pecado. En resumen, vemos cómo en esta lección, ¿verdad?, cómo Jesús vino al mundo y su pueblo no lo reconoció, cómo su pueblo lo rechazó y no pudo entender que era el Mesías esperado. Y el Señor, ya llegando el fin, ¿verdad?, de su tiempo aquí en la tierra, decidió asegurarse de que sus discípulos, ellos sí pudieran conocer su verdadera identidad. Y esto lo hizo a través de la revelación dada a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, que ellos pudieron reconocer que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y también nos dice la lección, ¿verdad?, que hay una hermosa recompensa para aquellos que pudieron y que podamos ahora reconocerlo y aceptarlo y creer que Él es el Hijo de Dios. Y esa recompensa es que nosotros podemos ser llamados y hechos hijos de Dios. El Señor es un Dios de misericordia, el Señor es un Dios de amor y de infinita bondad hacia nosotros, ¿verdad?, sus hijos. Así que no echemos a un lado, no desperdiciemos, ¿verdad?, como hizo el pueblo, ese gran sacrificio hecho por Dios, ¿verdad?, de enviar a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario, para que pudiésemos tener la esperanza de una vida eterna y de poder reencontrarnos con Él en el cielo. Hasta aquí, ¿verdad?, esta lección número 23, que la misma sea, ¿verdad?, de gran bendición para todos ustedes. Que el Señor les bendiga.